Revelaciones escalofriante del motel maldito, historias ocultas, de sectas embrujadas. Los secretos del motel en el corazón del barrio más peligroso de la ciudad estaban a punto de ser desenterrados. Laura, una joven madre soltera, había tenido que aceptar un trabajo en aquel lugar de mala muerte. El neón parpadeante afuera parecía reflejar su desesperación, pero no podía dejar que el miedo consumiera su voluntad. Cada paso que daba por los pasillos desgastados la acercaba más a la oscuridad que acechaba entre las paredes. Las risas de los huéspedes retumbaban en su cabeza, como ecos que reclamaban un pasado que nunca deseó recordar. La atmósfera era opresiva. A medida que la noche avanzaba, los murmullos en los pasillos cobraban vida. Laura no podía evitar sentir una presión en el pecho, una inquietud que no la dejaba en paz. Su pensamiento estaba profundamente anclado en su hijo, Daniel. Sabía que él estaba con la vecina, pero la paranoia crecía como sombra detrás de ella. Un rostro familiar a lo lejos la miraba. El hombre de ropa oscura había comenzado a seguirla con la mirada, y algo en su presencia le daba escalofríos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las risas se tornaron murmullos siniestros y la sensación de peligro era palpable. Aquellas almas perdidas que llegaban a altas horas de la madrugada eran peligrosas. Al final, las luces del motel estaban apagadas y la única iluminación provenía del débil resplandor de un fluorescente que parpadeaba como un aviso de fatalidad inminente. Se sentía pequeña en un lugar tan grande y desolador. Los ecos de unos pasos resonaron detrás de ella, haciéndola temer lo peor. La mirada del hombre oscuro aún la acechaba, una sombra que nunca se apartaba del radar de su visión. Y entonces sucedió. Una noche en que la tormenta azotaba con fuerza, el teléfono sonó en su habitación. La vecina del otro lado pronunció palabras que la hicieron temblar. Daniel ha desaparecido. Su corazón se detuvo por un segundo. La desesperación la envolvió como un manto oscuro. Sin dudarlo, se adentró en el pasillo. Cada puerta cerrada se sentía como una barrera. Su mente corría, ponderando sobre la seguridad de su hijo. El miedo era parálisis pura. Los murmullos se volvieron sinuosos al estar cerca del sótano. Algo estaba ocurriendo allí. Laura, al borde de un colapso, decidió que tenía que averiguarlo. Al llegar al umbral, percibió una banda de figuras reunidas en círculo, sus rostros cubiertos por capuchas. Bajo el tenue resplandor de una vela parpadeante, el hombre de vestimenta oscura estaba al frente, guiando un ritual que parecía estar sacando lo peor de aquel lugar. De repente vio a Daniel, asustado, atrapado entre las sombras. Su corazón se dobló y la lógica se desvaneció. Laura supo en ese instante que no solo su hijo estaba en peligro, ella también. Aquella secta, con su canto profundo, clamaba por algo que parecía lejano y horroroso, el sacrificio de un niño inocente. Enfrentar a esos monstruos no sería fácil, y con cada latido la incertidumbre crecía. ¿Lograría salvar a su hijo de aquel destino? La oscuridad la envolvía, mientras una pregunta escalofriante se instalaba en su mente. ¿Cuánto más estaba dispuesta a arriesgar para salir de ese motel maldito? El aire se volvió denso, mientras Laura se aferraba al umbral del sótano, sintiendo cómo la oscuridad amenazaba con consumirla. El círculo de figuras encapuchadas giró lentamente hacia ella,
y el hombre de vestimenta oscura, con una voz grave, comenzó a recitar palabras en un idioma que resonaba en sus entrañas. Laura, aturdida, sintió cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. No había tiempo que perder. Tenía que actuar. Con un par de pasos temblorosos, se adentró en el sótano, cada paso dejando una huella de dudas y terror. Daniel estaba a solo unos metros. Sus ojos reflejaban el miedo que ella misma sentía. La luz de la vela iluminaba parcialmente su rostro, y en ese instante Laura recordó la promesa que le había hecho a su hijo. Siempre lo protegería, sin importar el costo. Se acercó a él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura encapuchada se abalanzó sobre ella, bloqueando su camino. «No deberías estar aquí», murmuró la figura. Su voz era un eco proveniente de una garganta rasposa. La presión en el pecho de Laura se intensificó. No podía retroceder. Debía seguir adelante. «¡Daniel!», gritó, su voz resonando en la caverna oscura. Pero el canto de la secta se intensificó, ahogando su clamor. Los rostros bajo las capuchas se iluminaban en momentos con la luz parpadeante de la vela, revelando ojos vacíos, avivados por un propósito sombrío. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaban allí por él, por su hijo. La figura encapuchada comenzó a acercarse, sus manos extendidas como si buscara atraparla. Con un giro rápido, Laura se deshizo de su agarre y corrió hacia Daniel, abrazándolo y levantándolo del suelo. La desesperación la impulsaba, pero el ritual ya había comenzado, y los murmullos crecían más y más, formando una sinfonía escalofriante que parecía querer desbaratar su mente. «¡Corre!», le gritó a Daniel, mientras lo arrastraba hacia la salida. Pero el hombre de vestimenta oscura levantó una mano y la atmósfera cambió de inmediato. El canto se tornó en un grito desgarrador, como si las voces invocaran algo de las profundidades del motel. Las sombras empezaron a danzar alrededor de ellos. La salida se veía lejana, cada segundo era un tormento. Laura giró la cabeza en un intento de encontrar una salida, pero las figuras encapuchadas comenzaban a rodearlas. «¡Atrapa al niño! ¡No puede escapar!», resonó una voz entre el coro. La madre se sintió paralizada por el pánico, pero no podía permitir que la desesperación la dominara. Daniel temblaba, y al mirarlo vio la confusión en sus ojos, la falta de comprensión de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Laura vio una pequeña ventana al fondo del sótano. No había más tiempo. Sin mirar atrás, cargó a su hijo y corrió hacia ella. Golpeó con fuerza la ventana, el cristal se astilló, y con una mezcla de miedo y determinación, logró abrir un espacio suficiente para que ambos pudieran escapar. En el momento en que se deslizaron a través de la abertura, las voces del ritual se transformaron en gritos de furia. Al caer al suelo, la lluvia les empapó mientras la tormenta rugía. Laura sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones, pero los ecos de la secta resonaban aún en su mente. Se dio cuenta de que no estaban a salvo. La oscura presencia del motel las seguía. Daniel estaba a su lado, tembloroso y asustado. «¿Qué era eso, mamá?», preguntó el niño mirando hacia atrás. «No lo sé, cariño, pero tenemos que irnos rápido». Una sensación de urgencia invadió su ser. Corrieron hacia la calle mientras la lluvia caía con furia, pero mientras lo hacían, sintieron que el aire se enfriaba aún más, como si otras sombras estuvieran por alcanzarlos. Laura, con el corazón desbocado, supo que esto no había terminado, y cuando menos lo esperaba, escuchó una familiar risa detrás de ellos, seguida por un susurro. «No te hemos olvidado». ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de ella y de Daniel? La oscuridad del motel parecía haberse extendido más allá de sus paredes, y su vida jamás volvería a ser la misma. Laura y Daniel correrían hacia la salvación, pero la tormenta y el eco de la risa macabra amenazaban con devorarlos.
El niño clachtaba la chaqueta de su madre, buscando un consuelo que la lluvia gélida no podía ofrecer. Las sombras parecían multiplicarse detrás de ellos. ¡Mamá!, gritó Daniel, su voz quebrándose mientras el suelo temblaba bajo sus pies. No sabía que su madre había pactado con el miedo, con esa oscuridad que ahora los seguía como un lobo hambriento. Un golpe sordo resonó en la distancia, y ambos se detuvieron. La luz de un faro los iluminó por un segundo, como un rayo de esperanza, pero se apagó tan rápido como llegó. Laura miró a su hijo. Sus ojos reflejaban el terror que sentía su corazón. «No podemos parar, debemos seguir», exclamó Laura, empujando la desesperación a un lado. Continuaron corriendo. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior, como si algo los persiguiera. De repente, un susurro helado atravesó el aire. «Laura, no te vayas». La voz era familiar, como un eco distorsionado. Laura se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Era el tono de su madre, la misma que había mantenido unida a la familia con sus historias inquietantes. ¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo que la lluvia le helaba los huesos. Las sombras se acercaron, alzándose desde la oscuridad del motel. Siluetas de caras conocidas, amigos y familiares, todos con ojos vacíos, mirándola con ansias. Una imagen aterradora. Eran los reflejos de lo que había perdido. «Ellos están aquí por ti, Laura», resonó la voz, un eco del pasado. «Siempre has tenido un papel que jugar». «No, no puede ser». Laura sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Agarró a Daniel con más fuerza, sus dedos entrelazándose en torno a su brazo. Miró al niño asustado, y el dolor en su pecho se intensificó. «¡No!», gritó con más fuerza, como si sus palabras pudieran ahuyentar a las sombras. Pero eran persistentes. En cada tajo de viento escuchaba susurros, promesas antiguas y advertencias malditas. Con cada paso, la distancia hacia la salvación se extendía. «Mamá, tengo miedo». Daniel dejó escapar, sus ojos bien abiertos, abrumados por las figuras que emergían. «Mira hacia adelante, Daniel. No mires atrás». Laura intentaba ser fuerte, aunque dentro de ella el terror la consumía. No podía dejar que el pasado le robara el futuro, su futuro en el que Daniel era lo único que importaba. La oscuridad parecía revelarse, envolviéndolos como una marea en su momento más vulnerable. Laura y su hijo se encontraron en una bifurcación, un camino a la derecha que conducía a un bosque oscuro, y el izquierdo hacia un claro bañado de luz lunar. La tormenta había amainado, pero el aire todavía vibraba con la amenaza de lo desconocido. «¿Qué hacemos, mamita?», Daniel preguntó, su voz temblorosa. «No lo sé, pero tenemos que elegir rápido. Si nos quedamos aquí, ellos nos encontrarán». Temía el camino a la izquierda. La idea de enfrentar la luz la perturbaba. Pero sabía que adentrarse en la oscuridad podría ser aún más peligroso. Un grito resonó, un lamento desgarrador. Era una advertencia. Laura tomó aire y, con la mano firme, decidió por ellos. «A la izquierda, cariño, la luz siempre es más segura que la oscuridad». Mientras se internaban en el bosque, Laura sintió una presión creciente en el pecho. Algo o alguien se acercaba. Las risas comenzaron a crecer, llenando el aire, y conforme pisaban sobre las hojas húmedas, un nuevo recuerdo apareció en su mente. «Ellos están buscando a su hijo». La voz regresó, susurros incesantes en su cabeza. Laura se giró, su corazón palpitaba. Tenía que saber qué estaba detrás de toda esta pesadilla. No podía seguir huyendo. Siguió adelante, dejando atrás el eco del pasado. Pero en algún lugar, en lo más profundo del bosque, una figura conocida la observaba desde las sombras sonriendo. Antes de que pudiera digerir la imagen, un dolor punzante le atravesó la cabeza, y entonces una risa lejana, aún más clara, llenó sus oídos, prometiendo lo que creía haber perdido.
¿Qué quieres de nosotros?, espetó Laura. Pero el bosque guardó silencio. Solo el viento respondía llevando consigo un eco de risas burlonas. Y la sombra ya estaba aquí. El bosque se cerraba a su alrededor. Los árboles altos se erguían como centinelas en la penumbra, y sus ramas se retorcían como si quisieran alcanzar a Laura y Daniel. El aire, denso y frío, parecía contener la respiración, como si la naturaleza misma esperara el desenlace de aquella noche. Laura mantenía a Daniel cerca, su mano se aferraba a él con fuerza, temiendo que un solo paso en falso lo alejara de su lado. «¿Por qué hay tanto silencio?», murmuró Daniel, su voz temblorosa al borde del llanto. La risa que había llenado el aire momentos antes ahora se había desvanecido, pero el eco de una presencia desconocida seguía vibrando en sus oídos. «Es una trampa», pensó Laura, y su corazón se aceleró al recordar los rostros difusos que la habían atormentado, aquellos amigos y familiares que parecían venir de un tiempo olvidado. La visión de ellos había dejado una marca en su mente, la promesa de que no estaban lejos, que regresaban por algún motivo oscuro. El miedo la asfixiaba. De pronto, a lo lejos, en el claro que se abría ante ellos, una luz parpadeante se hizo visible entre las sombras. Laura sintió como si el aire se volviera aún más frío. Debía ser una señal, una salida de aquella pesadilla. «Es solo un destello», pensó. Podría ser peligroso, le advertía su instinto, pero la desesperación la empujaba hacia adelante. «Vamos, Daniel, a la luz», gritó, pero su voz sonó más como un susurro. Comenzaron a avanzar hacia el claro, y a medida que se acercaban, la luz reveló una imagen aterradora. Una figura familiar, con una sonrisa torcida, emergió de la oscuridad. Era su madre, pero no era la madre que Laura recordaba. Su rostro estaba cubierto de sombras, y su risa sonaba como un canto de sirena que llamaba a la perdición. «Laura», dijo, extendiendo una mano temblorosa, «he estado esperándote. Tienes que unirte a nosotros». «No te he perdido. No quiero volver ahí», respondió Laura, el pánico pinchando sus cuerdas vocales. Quería huir, pero la fuerza de la luz la atraía, como un imán que prometía respuestas y revelaciones. «¿Crees que puedes escapar del destino que ya está escrito para ti?». La voz de su madre resonó en el aire, acentuando la tensión del momento. «La oscuridad es donde perteneces, y Daniel... ¡Oh, Daniel!». Laura sintió su estómago revolverse. «¡No!», gritó, abrazando a su hijo con el impulso de protegerlo. «No dejes que se lleven tu luz, Daniel. No la dejes ir». La figura retrocedió, confundida, y el claro pareció encogerse en respuesta, las sombras retorciéndose y retorciéndose a su alrededor como si el bosque estuviera vivo. La risa se intensificó, resonando por toda la arboleda. «No te vayas. No debes huir. Siempre hemos estado contigo». Los ecos de las voces se multiplicaban, formulando preguntas que penetraban en su mente. Laura se sintió desbordada, y sin embargo, sintió un repentino destello de claridad. Este bosque no solo era un refugio de sus miedos, era un juicio, un escenario donde se resolvían deudas por los pactos del pasado. «Daniel, corre», ordenó, empujándolo hacia adelante. Mientras ella intentaba seguirlo, la figura de su madre alargó nuevamente su brazo, pero Laura, extendiendo su mano, no podía dejar que la luz la absorbiera. Retrocedió, rechazando el destino que le ofrecían. En un último intento, la sombra se derrumbó, creando un vacío que parecía querer engullir todo. Un grito desgarrador resonó en la distancia, y las risas se desvanecieron, mezclándose con el sonido de ramas quebrándose bajo sus pies. Finalmente llegaron al claro, y enfrente la luz dejó de titilar. Pero lo que vieron les heló la sangre. Una serie de figuras oscuras los rodeaba, como guardianes de una verdad escondida. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable.
Lo sabía. Laura sintió la desesperación apoderarse de ella. No es solo una sombra, comprendió, mientras el horror llenaba el espacio. ¿Qué son ellos, mamá? Daniel preguntó, su voz un susurro, aún aferrado a su madre. Ellos son mis elecciones, respondió Laura, y mientras las sombras comenzaron a cerrarse, ella sabía que enfrentarse a su pasado sería solo el principio. La figura más cercana dio un paso al frente, y su sonrisa siniestra se iluminó por un momento. Por fin vuelves a casa, Laura. Y con esas palabras, la oscuridad se apoderó de su visión, dejando atrás una respuesta inminente, una resolución esperada. No podemos permitir que nos encuentre. Laura respiró hondo, preparándose para la batalla final. ¿Podrán Laura y Daniel romper el ciclo, o la sombra de su pasado está destinada a atraparlos para siempre? El eco de la risa resonaba en la oscuridad, envolviendo a Laura y Daniel en un sudario de inquietud. Las figuras alrededor de ellos se movían, casi danzando al compás de una música macabra que solo sus almas podían escuchar. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los rostros en las sombras parecían contorsionarse, formando imágenes de su vida que nunca quiso volver a ver. ¡Basta!, gritó Laura, alzando la voz con un furor que ni siquiera sabía que poseía. Pero las sombras no retrocedieron. Al contrario, se acercaron, sus ojos voraces devorando cada destello de luz que quedaba en su ser. Daniel, sintiendo la cercanía del peligro, se aferró a su madre con más fuerza. ¿Qué son, mamá? ¿Por qué nos miran así? Su voz era un hilo cargado de miedo. Las figuras, como si la pregunta hubiera resonado en sus mentes, se detuvieron. Laura sintió que el tiempo se paralizaba. Una de las sombras dio un paso al frente, mostrando un rostro que halagaba e intimidaba al mismo tiempo. Era su padre, o al menos lo que quedaba de él. Su sonrisa estaba torcida, como un reflejo deformado en un espejo sucio. «Vengo a buscarte, Laura. Siempre has sido parte de nosotros. Ven, únete al círculo». La voz era un susurro, pero en su interior resonaba como un estruendo. «No, no quiero ser parte de eso», dijo Laura, el pánico apoderándose de ella nuevamente. Pero las palabras parecían caer al vacío, sin hacer mella en la voluntad de la figura. De repente el claro pareció encogerse. Los árboles se inclinaban, como si quisieran cernirse sobre ellos. «La oscuridad quiere que elijas, Laura», dijo otra figura, un amigo de su infancia cuya imagen destilaba arrepentimiento. «Tendrás que enfrentarlo. Tu elección gravita sobre el sacrificio». ¿Sacrificio? Daniel balbuceó, con lágrimas brotando de sus ojos. «Sí, un sacrificio», respondió la sombra de su padre, «pero el sacrificio siempre viene con un regalo. La libertad puede ser tuya, pero debes entregarnos lo que hemos perdido». Laura sintió su corazón latir con fuerza. «No, no me llevaré a Daniel». Se sentía atrapada entre el amor por su hijo y la inminente oscuridad que prometía consumirlos a ambos. Pero sabía que su amor era su arma más poderosa. «¿Qué perderé si no elijo?», preguntó, intentando mantener la calma. «Perderás todo», susurró la figura de su padre, su sonrisa desvaneciéndose en el aire. «No solo a tu hijo, sino a ti misma, así como nos perdiste a nosotros». La presión de las sombras aumentaba, y la desesperación se apoderó del aire. Laura sabía que ahí, en ese momento, debería tomar una decisión. El dolor que había cargado durante tantos años palpitaba en sus venas, pero su amor por Daniel brillaba más fuerte que cualquier miedo. «Daniel, escucha», le dijo, poniendo sus manos en sus hombros. «No importa lo que pase, siempre estaremos juntos. No dejaremos que la oscuridad nos separe nunca». Las sombras comenzaron a agitarse, como si su determinación las ofendiera. «Elige, Laura», gritaron al unísono, sus voces llenas de ira y frustración.
Unos pasos resonaron detrás de ellos, y Laura se dio cuenta que la figura del bosque, la figura que había sido su madre, estaba de regreso. Esta vez, su sonrisa era aún más siniestra. Los pactos nunca se rompen, Laura. Así siempre será. Sintiendo cómo el bosque cobraba vida a su alrededor, Laura comprendió que su pasado la perseguía. No solo estaba en juego su vida y la de Daniel. Era el amor, el dolor y la culpa acumulados de una vida entera que amenazaban con consumirlas a ambas. «¡Daniel, corre! ¡Ahora!», gritó, empujándolo hacia el sendero que parecía llevar a la oscuridad. Sin embargo, la figura de su madre se interpuso en su camino, extendiendo sus brazos con fuerza. «No puedes escapar de la verdad, hija. Nunca podrás». Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Laura supo que su decisión recordaría por siempre. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador emergió de lo profundo del bosque, reverberando en su piel. «Laura, Daniel», resonó como un lamento, convirtiéndose en el último eco antes de que todo se sumiera en el silencio. Y en ese silencio helado, Laura sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «Un sacrificio. Es lo que debes hacer», susurró una voz familiar. El bosque había hablado. ¿Qué más pediría a cambio de su libertad? La respuesta se desvanecía con la niebla, y el tiempo se congeló en un instante eterno, mientras las sombras afilaban sus garras. Ella comprendía que la elección estaba más allá del sacrificio. Era un juego macabro, donde el amor y el horror coexistían en la penumbra. Laura se sintió desgarrada, atrapada entre la espera silenciosa de lo inevitable y el deseo de proteger a su hijo. Las sombras a su alrededor eran testigos, pero un nuevo ruido, algo que sonaba como pasos, rompiendo el silencio. Otra figura emergía del bosque, y su corazón se detuvo un instante. Podría ser la señal de esperanza que necesitaban, o un nuevo embajador de tortura. Cualquier respuesta podía ser mortal. El aire se volvió denso, casi tangible, como si el bosque mismo estuviera respirando, expectante. Laura se giró, su reflejo de esperanza cambiando rápidamente a horror, cuando la figura emergió de las sombras. Era más que una figura, era una imagen antinatural de un pasado olvidado. El rostro era familiar, pero la expresión era de malicia. Era su madre. «Laura». El eco de su voz retumbó en el claro, y Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Pensabas que podías escapar de mí». «No, no eres ella», se defendió Laura con su pulso acelerado. «Eres solo un eco de lo que solías ser». La figura sonrió, pero no era una sonrisa generosa. «Soy todo lo que te queda, Laura. El dolor que llevas, las decisiones que tomaste. Ven, acepta lo que eres. Este es tu verdadero hogar». Detrás de ella, las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras que la miraban con una sed insaciable. Daniel, aún agarrado de la mano de su madre, comenzó a temblar, su inocencia atrapada en este juego macabro. «Daniel, no mires», gritaron sus instintos protectores, pero era demasiado tarde. El niño, incapaz de apartar la vista, se encontraba paralizado por el terror. «¿Acaso no deseas estar con ellos, mamá?». La voz de su madre resuena suave, casi seductora. «El círculo está incompleto. Ya sabes lo que debes hacer para sentirte libre de esta carga». Laura sintió un retorcimiento en su corazón. «¿Libertad? Tú no sabes lo que es ser libre». Su voz era firme, pero la duda comenzaba a colarse en su mente. «Destruiste nuestra familia, y no voy a permitir que eso lo repitas con Daniel». Las sombras comenzaron a empujar, cerrándose a su alrededor. Parecían absorber la luz, envolviendo el claro en una penumbra cada vez más opresiva. «Tu dolor, lo conocemos bien, pero también sabemos cómo manejarlo. Solo tienes que aceptar la verdad de tu naturaleza». «¿Qué verdad?»,
La desesperación brotaba de sus labios, que eres una de nosotros. La figura de su madre avanzó un paso, que la oscuridad te ha llamado desde el principio. El sacrificio no es solo tu futuro, Laura, es tu destino. Y de repente, una explosión de recuerdos repletos de risas infantiles, pero también de gritos y lágrimas, atravesó su mente como un torrente. Su niñez, el dolor de perder a su familia, la culpa que había cargado. Todo adquiría forma en el eco de la risa de las sombras, transformándose en un canto hipnótico que prometía liberarla del tormento que la perseguía. ¡No!, gritó Laura mientras la presión aumentaba. «No seré parte de esto, no, no, no». La figura de su madre se diluyó en la niebla, pero su voz quedó resonando. «Elige, o serás elegida». Un silencio atroz se apoderó del claro. Daniel, viendo a su madre desgarrarse en plena lucha, sintió la necesidad de actuar. «Mamá, no quiero dejarte, no quiero que te lleven». Sus lágrimas caían silenciosas, reflejando la angustia que lo consumía. «Daniel». La súplica de Laura se desvaneció cuando la sombra de su padre se proyectó, extendiendo la mano hacia el pequeño. Era un gesto envolvente, lleno de promesas engañosas. «Tú también puedes estar con nosotros. Ven». Pero antes que pudiera decidir, un nuevo grito desgarrador emergió de las profundidades del bosque. Esta vez, una figura humana se arrastraba entre la maleza, y su rostro era una máscara de terror absoluto. «No los escuches. Lo que ofrecen nunca es real». El eco de la advertencia reverberó en el aire congelado. Laura sintió como el universo se tambaleaba, como si varias realidades coexistieran en ese instante. «¿Quién eres?». La voz de Laura temblaba. La adrenalina le recorría el cuerpo. «Alguien que se quedó demasiado tiempo en este lugar maldito. No permitas que te atrapen», decía la figura, mientras sus ojos reflejaban un desespero profundo. «Escucha. Hay otras maneras de romper el ciclo, pero deben actuar rápido antes de que se cierren las puertas de la oscuridad». Las sombras comenzaron a retroceder, inquietas como animales heridos. Laura sentía que el tiempo se deslizaba de sus dedos mientras el eco de la risa se convertía en un rugido incesante. «¿Qué debo hacer?». La figura, con voz temblorosa, alzó un dedo a la oscuridad. «El sacrificio tiene que ser otro, uno más fuerte. Escoge a quien entregaras, o ambos serán consumidos». El horror se hizo eco en el corazón de Laura. ¿Podría realmente hacer algo así? La elección entre el amor maternal y la supervivencia estaba más cerca que nunca. Pero, ¿quién sería el sacrificado? El claro parecía abrirse ante ella, pero el tiempo se desvanecía. El giro de la historia aguardaba respuesta. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad o sucumbiría ante el peso de sus elecciones? ¿Podría encontrar una salida del infierno que la perseguía, o el sacrificio sería inevitable? La penumbra acechaba y el reloj avanzaba. Laura sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de su desesperación. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose, mientras susurros casi imperceptibles llenaban el aire, acercándola más a la locura. Su madre, su padre. ¿Serán ellos realmente? Todo lo que había llevado en su pecho desde la niñez estaba a punto de estallar, pero había pasado tanto tiempo tratando de huir de esos recuerdos que no sabía si en su interior había un lugar para la verdad. «¿Qué hacemos, mamá?». Daniel, aún paralizado por el horror, apretó más su mano. La fragilidad de su voz rompió lo que quedaba de su resistencia. Ella podía sentir su miedo, un eco de su propio terror. «Daniel, escucha». Laura se obligó a hablar con claridad, aunque su voz temblaba. «Esto no es real. Son trampas, son mentiras. Yo voy a protegerte». Las sombras comenzaron a acercarse. Sus ojos brillaban como ojos de depredadores en la noche. Era como si estuvieran buscando un momento de debilidad para devorarlos.
La figura que había advertido sobre el sacrificio eterno seguía allí, observando, con su mirada llena de sufrimiento. «No hay tiempo», dijo, casi suplicante. «Tu madre nunca partió. Ella regresó para reclamarte, lo sabe todo sobre ti, sobre tu dolor, y será más fuerte que cualquiera de tus defensas». Laura retrocedió. Sus pensamientos se entremezclaban en un torbellino de emociones. «Te dicen que elegidas, pero no soy parte de esto. No les debo nada». Su rechazo resonó en el aire, pero las sombras vibraron desafiantes. «No tienes que hacerlo, Laura. Si eliges sacrificarte, salvarás a tu hijo», insistió la figura. «O si decides buscar una salida, deberás enfrentar el dolor de tu pasado, luchar contra la oscuridad en tu interior». Las tentaciones resonaban dentro de su mente. ¿Podría realmente elegir otra salida? La imagen de su madre, con esa sonrisa perversa, la perseguía. Laura luchaba entre la necesidad de proteger a su hijo y su propio deseo de salir de la pesadilla. Una lucha brutal se libraba en su interior. «No puedes dejar que ellos decidan por ti, eres más fuerte», el extraño gritó. «Encuentra el coraje que llevas en tu interior, lo que creías que habías dejado atrás». Fue como un golpe en su pecho, un recordatorio de que alguna vez había sido una niña llena de esperanza. Recordaba momentos felices, risas, sueños que la oscuridad había devorado. «Eso no es suficiente», murmuró Laura, sintiéndose atrapada entre dos mundos. La oscuridad se cerraba lentamente, pero aún podía sentir la energía de algo que se encendía en su interior. Daniel miraba a su madre con desesperación. La claridad en sus ojos lo convertía en su faro en medio de la tormenta. «Mamá, no dejes que te atrapen. Eres mi única esperanza». Tensión, deseo, valor, eran como llamas dentro de ella, irradiando por cada poro. Se dio la vuelta de nuevo hacia sus padres, dispuestos a arrebatárselos. «¡No sucumbiré!», gritó Laura con la feroz determinación que heredó de sus ancestros, desafiando el destino que intentaban imponérseles. En ese momento levantó las manos y el aire pareció cargarse de electricidad. Las sombras titubearon, temblaron como si fueran criaturas de miedo. Ese fue su error. Las sombras se abalanzaron. La figura humana que había advertido se lanzó hacia adelante tratando de salvarla. «¡No!», gritó con desesperación, pero Laura ya había decidido. En un único acto de valentía, gritó con fuerza: «¡No me pertenecen!». Y el eco de su voz resonó en el bosque. Las sombras se detuvieron en seco, como si una barrera invisible las separara de ella. Pero en el instante siguiente, todo se oscureció y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Laura gritó mientras caía, y el horror aplastante se apoderó de ella de nuevo, cerrándose como un túnel interminable. Esa misma oscuridad que había enfrentado antes parecía extenderse hacia afuera, atrapando a todos a su alrededor. En su descenso vio las caras familiares de sus padres, pero también vio el destello de la figura que había tratado de ayudarla. Cuando finalmente aterrizó en una superficie dura, una risa escalofriante rompió el silencio. Era una mezcla de risas y llantos que resonaba a su alrededor. Vestigios de las sombras estaban en el aire, pero ahora unas nuevas figuras se alzaban frente a ella. Eran rostros desconocidos, sombras del pasado que la observaban fijamente, llenas de promesas y ofrendas. ¿Qué es esto?, balbuceó Laura, parándose entre las sombras y los murmullos de aquellos que habían caído antes que ella. «Bienvenida de nuevo, Laura», susurró una voz a su lado. Era suave, casi maternal. «Has elegido, pero el sacrificio no ha terminado. Ahora comienza la verdadera prueba». Antes de enfrentarse a lo desconocido, una oscuridad más profunda se cernía sobre ella. ¿La elegirán a ella o dejarán que Daniel sufra las consecuencias de sus decisiones?
La penumbra se cerraba una vez más, y el eco de risas distorsionadas la acompañaba mientras el calor de su decisión empezaba a desvanecerse. No sabía si había escapado del sacrificio, pero el precio que tendría que pagar estaba acechando. Pronto lo sabría. ¿Era el fin o simplemente el comienzo de unas pruebas más terribles? Su destino, al parecer, estaba lejos de ser revelado. Laura giró su cabeza, intentando orientarse en la oscuridad abrumadora que la rodeaba. La risa, aún resonando, marcaba el compás de su creciente ansiedad. Cada eco amplificaba una burla cruel de su desesperación, como un canto de sirena que prometía llevársela hacia un abismo sin fin. Las figuras frente a ella, al principio borrosas, comenzaron a delinearse con claridad desgarradora. Eran personajes de su vida, aunque distorsionados. Su madre, con una mirada vacía. Su padre, con una sonrisa que nunca había visto pero que le helaba la sangre. No puede ser, murmuró Laura, sintiendo que el aliento se le escapaba. Las sombras parecían alimentarse de su miedo, creciendo y retorciéndose como serpientes hambrientas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz temblorosa, dando un paso hacia atrás mientras su corazón latía descontrolado. Los rostros acercándose eran más familiares de lo que quería admitir, pero había algo en sus ojos que la helaba hasta los huesos. «Solo somos los que han venido a buscarte», contestó una voz suave, casi maternal, pero el tono estaba lleno de malevolencia. «Los que en vida fueron solo un eco de lo que realmente son. ¿Vas a elegir el dolor de tu pasado o vas a beneficiarte con la luz que han preparado para ti?» Las palabras burbujeaban en su mente, pero ella intentó mantener su claridad. «No, nadie me posee. Esto es solo un truco. No voy a caer». Intentó recordar los ojos resplandecientes de Daniel, su grito de esperanza. Tenía que ser fuerte. «Eres parte de nosotros, Laura», continuó la presencia, y un aura extraña comenzó a gravitar a su alrededor. «Tu sangre es nuestra historia vive a través de ti, y siempre habrá un precio a pagar por revelarse. Recuerda tus miedos, tus oscuras verdades. Aquello que has intentado olvidar regresa en este momento. Así es como se ha hecho siempre». Un samurái de terror la atravesó. Las visiones de su infancia la invadieron, noches de llantos ahogados, gritos en la oscuridad de su hogar, palabras susurradas detrás de la puerta. La figura frente a ella lucía cada vez más como ella misma, distorsionada en su propia imagen, una representación de todo lo que había temido ser. «¿Te creíste a salvo con tus intentos de huir?», se burló su madre, sus labios curvándose en una mueca. «Tú no puedes cambiar lo que eres, Laura. Antes de esta prueba ya habías decidido». El suelo comenzó a temblar y Laura sintió una energía oscura tejiéndose a su alrededor, anclándola a la oscuridad que la absorbía. Luchó y cerró los ojos, recordando a Daniel, la risa genuina de su hijo, el brillo de sus ojos. Su voz se atrevió a salir en medio de la vorágine. «No soy lo que ustedes dicen. Yo elijo la luz. Yo elijo el amor». Las sombras se encogieron, como heridas ante una llama. Ella sintió que el coraje emergía, una chispa en medio de la larga penumbra que la abrumaba. Pero antes de que pudiera seguir adelante, la risa giró más fuerte, casi como si estuvieran celebrando su resistencia. «Tu resistencia es admirable», susurró la voz de una figura elevada entre las sombras. «Pero recuerda, el amor no siempre es suficiente. No estarás sola al final, pero tampoco estarás a salvo. Aquí hay pruebas que te romperán». De repente, la risa se transformó en un griterío. Laura miró a su alrededor y vio cómo las sombras se transformaban en un remolino, llevándola a un lugar que nunca había querido ver. El suelo pareció desvanecerse una vez más, y sintió que caía sin poder detenerse. «Laura», fue lo último que oyó antes de caer en una profunda oscuridad. Cayó, cayendo en un abismo que giraba a su alrededor.
Al parecer, su destino se definiría no por su pasado, sino por las decisiones que tomaría en ese instante. La luz apenas se vislumbraba en la distancia, mientras las voces susurraban historias terroríficas. Cuando finalmente aterrizó en una plataforma firme, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Otros rostros, no tan distorsionados como los de antes, la observaban con ojos de desesperación y miedo. Algunos incluso la reconocieron. «¿Has llegado? ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente eres?», preguntó uno, con un tono sombrío que hacía eco en sus entrañas. Sus ojos se abrieron de par en par y el miedo volvió a invadirla. ¿Qué le esperaba en este nuevo lugar? El terror se alzaba entre ellos como un manto negro, y sabía que esto era solo el comienzo de una batalla que podría definir su vida y la de Daniel. La risa resonó una vez más, ahora desenfrenada, mientras la verdad de su elección empezaba a desnudarse. ¿Estaría lista para despojarse de las sombras no solo de su pasado, sino de todo lo que podría perder en el proceso? Y en el fondo, una voz susurró: «El sacrificio aún no ha terminado». Los rostros a su alrededor cambiaban como si fueran espejos quebrados, cada uno mostrando un fragmento de sus propios miedos y secretos. Laura sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera espeso. Las paredes, de un gris mortecino, parecían pulsar con una vida propia, como si el lugar mismo estuviera hambriento de historias, de sufrimiento. «Bienvenida a la morada», dijo una mujer, su voz temblorosa pero resonante, como si las sombras absorbieran su aliento. «Este es un lugar donde la verdad no puede esconderse, donde todos somos prisioneros de lo que hemos hecho». Su mirada se clavó en Laura, y un escalofrío recorrió su espalda. «No tengo nada que ver con esto», contestó Laura, tratando de aferrarse a su determinación. «He dejado atrás mi pasado, no soy parte de su oscuridad». El hombre a su lado sonrió, un gesto macabro que hizo que se le erizara la piel. «¿De verdad crees eso? Cada decisión, cada error se siente aquí, como una cadena que nunca se romperá. Todos tenemos cuentas que saldar». Un murmullo se alzó entre ellos, una mezcla de desesperación y terror, mientras se movían en círculos. Laura sintió que toda la habitación se encogía, las sombras se movían más cerca, vibrando con ecos de una historia sin contar. «Él vendrá por ti», dijo una voz suave. Era un susurro repetido. El tono se inclinaba hacia la advertencia más que hacia la promesa. Laura miró a su alrededor, buscando una salida, ansiedad creciendo a cada segundo. «¿Quién?», preguntó, sus labios apenas formando la pregunta. «¿Quién guiará tus miedos hacia la luz o consumirlos en la oscuridad? Dependerá de ti a quién escogas seguir», respondió la mujer, sus ojos parpadeando como si no pertenecieran a su rostro. Laura sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez en un patrón más sutil, como un latido. Un dolor punzante se instaló en su cabeza, recordándole que había algo más, algo que la acechaba, algo que sabía de ella. «¡Basta!», gritó apretando los dientes para mantener el pánico a raya. «No necesito sus juegos mentales. Quiero salir de aquí». La risa resonó una vez más, grave y fría, llenándolo todo. Las figuras comenzaron a acercarse, uniéndose mientras la atmósfera se volvía aún más densa. Cada paso que daban resonaba en su mente, llenándola de un terror aprehensivo. «¿Has olvidado lo que hiciste?», preguntó una sombra que tomó la forma de un hombre. Su voz era un eco desgarrador, fuerte como el trueno. «Tus actos, tus decisiones te han traído aquí. Este no es un juego, Laura. Estamos aquí para revelarte quién realmente eres». La imagen de Daniel parpadeó en su mente, una luz en la oscuridad. «No puedo permitir que esto me absorba», exclamó furiosa, pero su voz se desvanecía mientras la multitud de sombras se cerraba a su alrededor, un manto de dolor y tenebrosidad que la envolvía.
Mirar hacia atrás nunca fue una opción, dijo un susurro, casi como si la sombra misma hablara por ella. Tus raíces son profundas, y allanar la tierra será el costo de liberar tu luz. No, no lo haré. Laura sintió que su cuerpo temblaba, cansada de resistir. Cada pulso de terror en su interior parecía ceder ante la presión. Las sombras comenzaban a mezclarse, tomando forma, creando un torbellino que giraba en torno a ella. Un vórtice de oscuridad del que no podía escapar, y entre la oscuridad una última advertencia se alzó. La próxima vez que caigas, ya no habrá retorno. Laura cerró los ojos y gritó. La tierra bajo sus pies se desgarró, y el abismo se abrió de nuevo hasta que se encontró enfrentando la verdad más atroz. Lo que había creído que podía dejar atrás regresaba para reclamarla. La luz se desvanecía y su corazón latía con furia. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para despojarse de sus sombras? ¿Qué verdad se revelaría cuando todo, finalmente, se hiciera pedazos? La oscuridad lo cubría todo, y en el fondo resonaba una última frase que la persiguió entre las tinieblas. El sacrificio siempre es el precio de la verdad. Laura y Daniel cayeron de rodillas sobre la tierra húmeda, sus cuerpos destrozados por la lucha en el bosque de las sombras. El aire estaba cargado de tensión, un silencio ominoso presagiando lo que estaba por venir. Las historias de su madre eran ahora un eco, una advertencia que se hacía más fuerte a cada respiración. ¿Estamos a salvo?, preguntó Daniel temiendo la respuesta. Sus ojos brillaban con lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba como una hoja ante el viento. Laura lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo su amor por él la instaba a seguir. «Estamos juntos, siempre», afirmó, tratando de inyectar confianza en su voz. Pero en su interior, el turbio engranaje del miedo giraba en una espiral descendente. El eco de las risas distorsionadas aún resonaba en su cabeza, pero se convirtió en murmullos, como un canto antiguo que traspasaba el tiempo. Aquellas sombras que la había enfrentado ahora se dispersaban, revelando una salida en el bosque. La luz de la luna se deslizaba entre las ramas, iluminando la senda hacia adelante. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, un sonido familiar la detuvo en seco. ¡Laura! Una risa resonante, crujiente y grosera se derramó sobre ellos, repleta de la misma sinfonía que había atormentado su mente. «No puedes escapar tan fácilmente». Era su madre, emergiendo de la oscuridad como un espectro, su figura una mezcla de amor y desolación. Su rostro mostraba una sonrisa torcida, a la vez suave y aterradora, como un reflejo distorsionado de la maternidad que había conocido. «¿Qué has hecho, madre? ¿Por qué sigues aquí?» La ira brotó de Laura, mezclándose con la angustia. «Porque siempre seré parte de ti, querida», contestó su madre con una voz que heló su sangre. «El sacrificio está en tus manos. Daniel, él es la clave». «No», gritó Laura, protegiendo a su hijo mientras los ecos del bosque parecían reír, como si celebraran el horror que se estaba desatando. No podía permitir que su madre, o lo que había quedado de ella, arrastrara a Daniel hacia la oscuridad. «Te querrás unir a nosotros. El ciclo debe completarse», continuó la figura tenebrosa, acercándose lentamente mientras la presión aumentaba. «Tú eres parte de la oscuridad, y Daniel necesita entenderlo. Solo así podrá ser libre». Daniel se aferró a ella, ojos llenos de pánico. «¿De qué habla, mamá? ¿Qué quiere de nosotros?» «Quiero que elijas a tu hijo o a tus raíces», manifestó su madre, sus labios curvados por una sonrisa que parecía desafiante. La distancia entre ellos se redujo, y Laura sintió como si la luz intermitente de las esperanzas y sueños se extinguiera. Estaba en crisis. Todos los recuerdos, la tristeza de pérdidas y el dolor de decisiones del pasado la acuchillaban. Pero también había algo más,
la determinación de una madre que se negaba a permitir que su historia se repitiera. «No puedo sacrificar a Daniel», dijo Laura, su voz resonando con fuerza. Retrocedió un paso, cada palabra se convirtió en un grito de batalla. «Nunca serás parte de su historia». La figura de su madre se desvaneció un instante, pero regresó con más fuerza. Risas denominadas como ecos del pasado. «Eso crees, pero al final solo tú eliges». «¡No!». Laura, con un movimiento rápido, tomó la mano de Daniel y corrió hacia la luz que brillaba entre los árboles. Un camino claro se extendía ante ellos, la luna iluminando su senda. No mirar atrás. Cada paso fue un grito de esperanza, un rechazo a su historia llena de dolor. Sin embargo, las sombras cargadas de recuerdos la perseguían. Podía sentirlas acercándose, intentando atraparlas en su espiral de perdición. «Sigue corriendo, Daniel», grité mientras el sudor le corría por la frente. En su mente repetía que no se detendrían, pero entonces el miedo envolvió a su hijo. «¡Mamá!». Daniel se detuvo, sintiéndose atrapado en un torbellino. «¡No te detengas!». Laura estiró su mano angustiada. «¡Corre!». Tenía que encontrar una salida. La sombra de su madre se alzó de nuevo. Cada paso resonaba como el llamado de un espectro. «No puedes dejarme. Vine a traerte hacia el hogar». «No, mi hogar está con él». Laura gritó con toda su energía, sintiendo que su determinación se volvía más fuerte. La luz cercana parecía llamar a sus recuerdos felices, a las risas compartidas con Daniel. Con cada palabra de amor, la sombra tembló. «Tu amor no puede romper nuestros lazos». Pero Laura sabía que la conexión que la unía a su hijo era más poderosa. «Amor es lo único que importa», exclamó, y una luz intensa brilló entre ellos. La conexión se hizo palpable, como un hilo que provocaba vibraciones. Las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando combinados con el viento. Laura y Daniel corrieron hacia la luz. El camino iluminado brillaba con fuerza. En un último empujón, saltaron hacia el claro. Una explosión de luz les cerró la vista a la oscuridad. Al caer al suelo, lo único que sintieron fue la paz. Laura y Daniel se miraron, los ojos brillantes, llenos de amor. La madre le había dicho que todo ciclo debía romperse, pero fueron ellos quienes decidieron permanecer juntos. La oscuridad se desvanecía a sus espaldas, mientras un nuevo amanecer se asomaba ante ellos. «Lo logramos, mamá», dijo Daniel, su voz temblando pero llena de esperanza. Laura se volvió a mirar la noche oscura, sonriendo. «Sí, cariño. Esta vez nosotros elegimos la luz». Y en ese instante supieron que sus decisiones finalmente romperían el ciclo y que el futuro, por fin, sería de ellos. Ahora, escuchen bien. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esta es una experiencia que no querrás perderte. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran estas historias inquietantes. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué pensarán sobre el sacrificio final? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y vivan la experiencia completa. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la comunidad. No esperes ni un segundo más.